Hola, hola, soy Eli y esto es Book Eater. El sábado pasado tuvimos la primera reunión del club de lectura Mujeres alrededor del mundo y hablamos acerca del libro La cabeza de mi padre, que fue el primer libro para el mes de enero. Así que te dejo lo que se grabó, lo que se platicó ese día, para que veas de qué se trató la reunión y tal vez te interese entrar para la del siguiente mes. Y recuerda que podemos seguir la conversación del libro, lo que opinaste, lo que te gustó, lo que no, en los comentarios para que más se unan a esta grande conversación del libro de Almadelia Murillo, La cabeza de mi padre. Hola, hola, ¿sí me escuchas? Hola, hola, sí, ya te escucho. Excelente, bienvenida. Gracias, Vamos a esperar un poquito a ver quiénes más se unen a la reunión para platicar sí, del libro. por supuesto. Ok. Bueno, mientras vamos a platicar lo que van diciendo los demás para que no haya silencio. Sí, Este, ¿Quieres presentarte para que te conozca? ok, sí, por supuesto. Mi nombre es Cassandra. Bueno, desde hace mucho tiempo había buscado como círculos de lectura, la verdad no sabía cómo se manejaban y por cuestiones de logística no lo pude terminar. De hecho, apenas voy a la página 110, pero me agradó muchísimo. Hay partes en donde en verdad lloré a moco tendido. Nunca me había pasado con un libro así y está muy bonito. Está muy, muy bonito. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy Eli. Yo, ya tengo unos añitos trabajando bueno, sí, en YouTube, haciendo reseñas de libros, pero lo que fue como el final del 2023 como que dije, voy a darle punch con todo esto. Y dije, bueno, creo que lo más bonito de leer es poder compartir los libros, las lecturas, poder platicar de eso. Y dije, creo que este es el mejor momento para iniciar un club de lectura, para compartir como este hobby que me gusta mucho con otras personas y además aprovechar como esta ocasión para leer autoras femeninas y autoras que no solamente sean como americanas, como las que estamos como acostumbradas a leer un género que a veces desconocemos, ¿no? Claro. Entonces, entonces dije, bueno, vamos a empezar. Oh, mira, ya llegó mi amiguita. Dije, vamos a empezar a leer como otros géneros, a otras autoras que no estamos tan acostumbradas a leer. Y ya ayer les comentaba a las chicas en la reunión presencial, ya tenía yo un rato viendo recomendaciones de Almadelia Murillo, ya había empezado a escuchar este libro y yo como que lo estaba así como editando un poco y dije, no, creo que, bueno, vamos a intentar a ver qué sale con esta autora y también fue una sorpresa para mí. Sí, también es la primera vez que lo leíste. Sí, es la primera vez. Le comentaba a las chicas que los libros y las autoras que están a lo largo del año no he leído ninguno. Es la primera vez que estoy Oh, wow. teniendo contacto con todas estas historias. Entonces, Sí, vamos como descubriendo todo a la par. claro. Sí, sí, sí. Entonces, espero que las recomendaciones sean buen tino. Hasta ahorita, bueno, el primero al parecer ha sido una buena recomendación. El del mes del que viene, de febrero, también he escuchado muy buenas reseñas. Entonces, espero que ese, también sea bonito escucharlo. Ya te vi. Sí. Hola, hola. Y sí, ¿tampoco habías leído nada de Almadelia Murillo antes? No, la verdad es que no, apenas como que la investigué por lo mismo del libro, no sabía tampoco su historia, muy, muy bonita la señora, solamente que no, me gusta más como lo de ciencia ficción o las novelas de, ya sabes, Ya ¿no? sabes, Lo ¿no? romantiquísimos Ujú. que de alguna manera te capturan, eso yo había leído antes, pero fue muy buena opción esta, la verdad me impactó muchísimo, te digo que hasta lloré, entonces no, es algo que sí me llevó muy bonito. Sí, 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 sí. Es como el tema con este libro, es lo que muchas han dicho, ¿no? Es un libro muy corto y lo complicado del libro ha sido lo emocional, no lo de Sí, voluminoso de este libro. Entonces sí como sí. que es eso. Bueno, a mí no me ha hecho llorar, ni sentí eso, pero sí dije, sí, definitivamente esto es como, sí, me siento identificada, sí, totalmente, ¿no? Y ahí estaba yo
Sí, subrayando justo. con post-its de todos lados y así. Sí, claro, ¿no? Y aparte de que hay una expresión muy, muy gráfica, o sea, yo creo que a todas en algún momento pues nos pasa que lo vamos leyendo y vamos imaginándonos la historia y es de esos pocos libros que yo sí he podido así como ver enfrente, ¿no? O sea, no solamente las palabras o la lectura, estoy viendo la película enfrente de mis ojos, es Sí, maravilloso. sí, 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 también. Dice Diana, yo sí lloré. Sí, tam- Sí. sí, dice Cassandra que también, que ella también soltó las lagrimitas. Sí, muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a ir empezando a platicar un poquito en lo que van llegando más chicas. Esperemos que se vayan uniendo más a lo largo de la hora. Este, bueno, justamente, mira, Ana Lilia, va a entrar. Eh, bueno, esta parte del qué nos pareció el libro, qué sintieron con este libro. ¿Quieres compartirnos tú, Cassandra, que ya llevamos tatito? Sí, claro, nada más me repites la pregunta, perdón, es que se cortó Sí, la sí, voz. sí. ¿Qué te pareció este libro? Esta parte de lo emocional que te hizo sentir? Me pareció un poquito, ¿cómo decirlo? Pesado en el sentido emocional. Ella habló pues de muchas carencias, la principal que es el elefante en el, en la recámara, que obvio es la de su padre que los abandona. Sin embargo, también como esa parte de ser, dejarla ser niña e inclusive ser mujer, porque pareciera que el mundo estaba en verdad contra ella. Tantos hermanos en casa, una mamá que trabajaba 24/7 pues para sacar todos adelante. Creo que es lo que forjaron o forjó el carácter de nuestro personaje. Sin embargo, yo pareciera que sí lo viví con ella, ¿no? O sea, me vi reflejada de alguna manera en ciertas carencias, ¿no? O sea, cuando un papá trabaja mucho o un papá está ausente y lo que, pues sí, lo que llega a impactar, que si bien o mal, pues muchos de nosotros pues tenemos hermanos con quien pasar esas guerras o esas batallas, pero que sí definitivamente pues la figura paterna o inclusive la materna, pues por algo te impacta, ¿no? La ausencia te impacta. Por esa parte yo sí lo sentí un poquito muy, muy denso porque lo describe a la perfección y es de manera tan explícita que te digo, yo sentí aquí la película pasar en mis ojos. No eran palabras, era la película aquí. Sí, por supuesto. Hola Ana, veo que ya te uniste al chat. No sé si quieras empezar a participar con nosotras. Igual a Diana. Esta parte de la identidad con la autora, porque como tal no es un personaje, ¿no? Esta parte de saber quién es ella, yo creo que por eso esta historia, ¿no? Ayer les platicaba a las chicas del club de lectura. Para empezar, les digo, me gustaría saber quién de ustedes, de las que están aquí reunidas, cuenta con un papá en su familia. O sea, creo que sería una de las preguntas principales para empezar este diálogo, ¿no? ¿Quiénes en su familia cuentan con un papá que sí vivió con ustedes y quien sí fue parte como de la familia nuclear? Yo también soy hija de una familia de padres divorciados con un padre que no estuvo presente. Entonces, esa es la parte con la que te sientes identificada así directamente. O sea, es el punto número uno para decir, me siento totalmente empática con la autora y por eso siento o me siento identificada con su sentir, ¿no? Porque yo les comentaba, ¿no? Creo que tengo más amigas o conocidas que no tienen papá que las que sí tienen papá. Vamos a empezar por ese tema, ¿no? Y en general lo habla la estadística a lo largo de la historia, tanto de México como de América Latina, ¿no? Les puedo compartir desde mi experiencia. Yo soy abogada de profesión, yo estudié Derecho y yo trabajé en juzgados familiares, donde el volumen de trabajo son
pensiones alimenticias, pensiones, papás que se van, que abandonaron, reconocimientos de paternidades. Entonces no es una cosa aislada de solamente una ciudad o un estado, ¿no? Es una cuestión, pues por lo menos podemos hablar de América Latina, ¿no? Y el sentir de la autora es muy fácil identificarnos, ¿no? Les digo, tan fácil identificarnos que cuando yo compré el libro tiene esta pestaña que dice novena edición. Entonces, este ejercicio para reconocer la ausencia de de una figura paterna en la familia es bastante impactante, ¿no? De las chicas que acaban de entrar, hola, les estoy preguntando qué les pareció el libro, si alguna quiere darnos su opinión para saber qué les pareció este libro y esta parte de la ausencia paterna que vive la autora del libro. ¿Alguna? ¿Tiene ganas de dar su opinión? Ah, dice Diana que se le está yendo el internet. De las demás chicas, ¿alguna quiere darnos esta su opinión? Pues mejor no contesto. O por escrito y ya te voy leyendo así, si quieren dar su opinión. Dice Mar, en un minuto abro mi micro, ¿no? Y bueno, esta parte también les comentaba ayer, ¿no? Este ejercicio de buscar a su papá y de tratar de encontrar como su identidad como persona, porque muchas veces nos pasa que, bueno, en este ejercicio de ser una mujer o una persona con una ausencia de un padre, de una figura paterna en la familia, siempre tenemos esto bueno, al principio cuando estás como en un núcleo familiar completo, por así decirlo, ¿no? Esta parte de mi mamá soy lo creativa, de mi papá soy lo inteligente en matemáticas, ¿no? De mi mamá tengo la altura, de mi papá tengo el físico. Y yo creo que una de las cuestiones que buscaba también Alma era el saber quién era ella, ¿no? Esa otra parte de ella misma, de mi mamá soy todo esto y de mi papá qué soy, ¿no? Y al principio del libro de la lectura es uno de los puntos que a mí me resonó así totalmente cuando ella dice, mi abuela siempre decía que lo mejor venía de su lado, y cuando algo no le gustaba era, eso es de tu papá, eso es de tu papá. Entonces como esa acusación que es tan directa, porque obviamente en esta parte de la ausencia paterna, pues obviamente se le echa la culpa y hay muchos sentimientos, pues de rencor, sí, de ese sentimiento de enojo y obviamente todo ese sentimiento de enojo siempre se proyecta tanto a la figura paterna como a la parte de toda la familia paterna, que los adultos que las personas más grandes en la familia conocen, pero como hijo, con esta figura de no saber o de no conocer la otra parte, lo desconoce, ¿no? Entonces creo que esto es lo que ella está tratando de buscar con la búsqueda de su papá. Y con la búsqueda de su papá también vienen todos estos otros temas que nos aborda la autora en el libro, ¿no? Creo que uno de estos temas que aborda la autora es el tema de la pobreza, que es un tema que a mí me resonó mucho, ¿no? Y que es muy común cuando solamente uno de los padres, o en este caso su madre, es el adulto que lleva los ingresos totalmente a la casa, que es la única, que es la proveedora principal de mantener a la familia subsistiendo con lo que puede, ¿no? Y en el caso de la familia de la autora de Almadelia, ver que su mamá es la encargada de mantener vivos, porque creo que cuando es la única figura, más bien es el único adulto que se encarga de proveer dinero a una familia, lo único que hay es sobrevivir, ¿no? En la parte de la comida, en la parte de los pocos medicamentos que llegan a necesitar cuando se enferman, en la parte de la ropa que todo el mundo, ella comenta que mucha de su ropa fue heredada porque su mamá trabajaba limpiando casas.
al final de cuentas solamente es sobrevivir porque era para lo mínimo indispensable que tenía la mamá de la autora, ¿no? Entonces, este tema de la pobreza es un tema que pega mucho y sobre todo porque em, ellas están con lo mínimo indispensable y, y ya, no podemos, creo que en su familia ni siquiera se cuestionaban si alguien iba a seguir estudiando, si alguien iba a tener más allá de eso. Creo que cuando ella nos cuenta su historia de los 15 años, que fue unos 15 años que entre todo el mundo se ayudó, que entre todos hicieron como una fiesta con toda la vecindad. Es un poco curioso, ¿no? Esta parte del mexicano que siempre busca la forma de salir adelante, que siempre busca la forma de divertirse aún en estos momentos tan álgidos que es la ausencia de dinero, pero que aún así buscan algo para subsistir y todavía para darse una diversión de vez en cuando, ¿no? Para darle la ilusión a veces a los hijos. ¿Alguna quiere hacer algún comentario? ¿Alguna? Mar, adelante, Mar. Liz, mucho gusto. Hola, hola, mucho Este, gusto. yo no tengo como tantísimo que decir porque no fue mi caso. O sea, yo no pude identificarme completamente con lo que sucedió porque tengo un padre presente y así, pero siento un poco como que bueno, así en lo personal como que me faltó un poco de fuerza porque me gustó mucho cómo hablaba de su mamá y de su abuela porque a fin de cuentas, pues sí son las figuras que le dieron toda su vida, ¿no? Las que cuidaron de ella, no hicieron como hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y cuando dicen de que, no, es que porque no los regalas y la mamá se pone firme y dice, no, o sea, salimos adelante con lo que podemos, pero todos juntos, porque, pues, ¿cómo va a regalar ella a sus hijos, no? Claro. Pero sentí que me faltó un poco de fuerza en el aspecto del padre, como que siento como que la autora, sin querer, como que lo quería terminar justificando un poco, de que no, y es que aquí se pueden hablar con spoilers. Sí, 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 porque se supone que Ok, ya terminamos el libro, entonces ya, adelante. ok. Por ejemplo, cuando dice de que que la mamá le dijo que tenía que ayudarlo para que no tomara y eso, y ella dice que no, pero como que tiene esta epifanía de que no, y es que él también hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y con la situación de mi hermana, y casi casi de que pobrecito, no sabemos lo que él sufrió, cuando pues la mamá sufrió lo mismo, ¿no? Como que está muy normalizado que el papá tiene como el mínimo cariño por los hijos y ya es el mejor papá del mundo, ¿no? Y ahora sí que la mamá es la que se mató sacando adelante 10 hijos y el papá la primera pues agarró y se fue porque pues ya no podía con la culpa, ¿no? Ajá, con ser padre. Y aún así como que sentí que aunque el personaje no dice tal cual de que no, pues ya no voy bueno, voy a perdonar a mi papá o algo así, pero como que lo termina justificando de que no, y es que a fin de cuentas sí soy de mi padre y de que ya tenemos la foto completa y fue como, ay. Sí, sí, por supuesto. Esta parte bueno, yo creo que es como un poco el buscar la identidad y ayer justamente comentábamos esto, ¿no? Que romantiza un poco como este final, ¿no? Como esta parte de conocer a su papá y a lo mejor en este querer saber de ella, en el querer a completar esta parte de saber de él, sí empieza a justificarlo, ¿no? Y lo veíamos, ¿no? Los papás son, no me acuerdo si lo leí aquí o lo leí en otra parte, esta parte de los hombres son como
hacen como aborto ya cuando los hijos nacen y no les importa y no son tan señalados y la mujer sí, ¿no? O sea, la mujer o desde que concibió el bebé es mala mujer por abortar o si la mujer es quien decide dejar a los hijos también es una muy mala mujer y entonces se glorifica al papá sin justificarlo, ¿no? Sin, más bien, sin poner esta mirada como se hace con la mamá, ¿no? Que la mamá siempre tiene la obligación de estar ahí y el papá siempre es como de, ay, el papá sí vino, ¿no? O sea, siempre se desliza como esta parte de lo que hace, la mamá se da por hecho y lo que el papá hace es como extraordinario, hay que galardonarlo y ponerlo así como en una tablita, ¿no? Hasta arriba, dice... dice Diana. A mí lo que me pegó es que ella comenta que cuando quería buscar un hijo no tenía una historia paternal que contarle a su hijo. Y creo que aunque tengo a mi papá como que el pasado de mi papá me pega y me da tristeza ver a mi papá con historia negativa. Y como yo sentí que en la historia como que se valentó a la mamá para sacarlos adelante, pero como que siento que a veces no valoramos lo que las personas nos dan estando presentes. Sí, igual, Ana. Hola, hablando en la calle, pero no me he podido perder. Ok, este, alguna más como que quiere platicar así como de esta parte. Ay, no, no. No. Y bueno, em, hablando otra vez de la pobreza, me queda muy claro que, bueno, igual, bueno, les comentaba ayer a las chicas de la lectura presencial que llega un momento donde yo creo que entramos en una burbuja de privilegio muy grande, donde nos acostumbramos a repetir este discurso de la gente pobre no debería de tener hijos, la gente pobre ya debería como de dejar de tener hijos y a mí me dio mucha curiosidad cuando la autora del libro, más bien me resonó mucho cuando ella empieza justamente a hablar de este tema de la pobreza y dicen, es que a nosotros nos señalan mucho por este tema, como si los hijos a veces tuviéramos la culpa de nacer en un hogar pobre, en un hogar de bajos recursos, a veces este mal miramiento, y luego agrégale como el cliché de no tenemos papá, de que cuando tenemos que llenar todos estos datos de información, el no saber el nombre completo del papá, de los abuelos, si se dedicó a algo, a dónde vive, este es como un doble señalamiento, es como un doble castigo por parte de la sociedad a todas estas familias incompletas y cómo a veces tendemos a, justificar este pensamiento que sí creo que es un pensamiento clasista, que es un pensamiento que quienes podemos decir que estamos un pasito adelante, se nos hace fácil hacer esta crítica tan intensa, ¿no? Entonces, a mí fue uno de las partes del libro que más me pegó, que más me hizo volver a reflexionar a veces sobre este tema. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo su mamá tiene a veces la ausencia del papá hace que también haya una ausencia de esta mamá, porque la mamá es la que tiene que trabajar 3 turnos, tiene que, si un hijo está enfermo, tiene que ver a uno y descuida a los otros, ¿no? Si tiene y sobre todo esta parte de olvidarse de ella como mujer. Este es un tema que me parece muy interesante, cómo llega el punto donde la mamá está trabajando tanto, está dando todo por mantener vivos a esos 8 hijos y que terminamos deshumanizando a la mamá, terminamos quitándole toda esta esencia de mujer, todos estos cuidados que como mujer necesita porque tienen la obligación de educar a hijos adolescentes, tanto a hijos varones como hijas mujeres, ¿no? Esta recriminación de
si el hijo termina en las drogas, es tu culpa porque tú fuiste mamá soltera, porque tú no hiciste lo suficiente, ¿no? Esta otra recriminación de, y si tu otra hija sale embarazada a temprana edad, también es tu culpa porque tú debiste de haberle enseñado sexualidad, debiste de estar atenta de ella. Entonces, siempre hay un súper señalamiento a la mamá. Y aunque Alma decía que su mamá se describía como mapá, como esa mamá y papá, que a mí nunca me ha gustado mucho como ese término de soy madre y soy padre, pero al final es una realidad, tienes que terminar siendo esta persona que abarca ambos roles para tratar de que sus hijos estén bien. No sé si a ustedes, y les repito otra vez, ayer platicaba para las chicas que apenas se van incorporando, que ayer platicaba con las chicas del presencial, que es más fácil ahora conocer a familias donde hay un padre ausente y donde toda esta responsabilidad recae sobre las mamás, ¿no? Eh, Cassandra, como comentaba la misma autora, ese pensar es para volver a cualquiera Lorca, por tantos prejuicios que la misma sociedad impone. Si no haces todo para sacar adelante a tu familia. Sí, exacto. Es, es o lo hace, ¿no? Y justamente también este tema de que ella perdió a un hijo y no tener espacio suficiente para hacer el duelo de este hijo, porque tiene otros 8 que cuidar, otros 8 que sacar adelante, otros 8 que requieren todo este cuidado, todo este cariño, toda esta observación, y al final de cuentas pues sí, esta cuestión donde las mujeres se vuelven locas, donde entran en una cuestión de depresión tan intensa que es bien difícil sacarlas adelante, salir de ahí, ¿no? Y aún así, tienen que salir adelante porque siguen siendo recriminadas, ¿no? Como ella decía, que ya tenía ganas de suicidarse y la única razón por la que no lo hace es porque tiene ahí a los hijos. Annalí le dice, justo cuando habla de cómo no pensó en su momento en que su mamá también tenía necesidades emocionales y como pues como hijos no entendemos eso, claro. Claro, claro. Yo creo que como hijos no nos damos cuenta de la necesidad de nuestros padres como seres humanos hasta que estamos en esa misma postura o hasta que crecemos, porque por lo menos desde que nacemos hasta los casi, yo creo que a veces hasta 20 años, es cuando como que ya tu percepción empieza a madurar, ya hasta que uno se vuelve adulto y empieza a ver la realidad como adulto como ser humano, es donde dice, híjoles, y mi mamá tenía 2 hijos, tenía 3 hijos, ¿no? Y cómo es que nos daban regalos en Navidad a todos, ¿no? Y cómo es que nos hacía a veces nuestra fiesta de cumpleaños y a mí ahorita no me alcanza y tengo un perro, ¿no? A veces o sea, es la realidad la más gracioso de nuestra generación, que a veces en nuestra generación no queremos tener hijos, que a veces vivimos en pareja o solos o solamente tenemos como una mascota de compañía y económicamente se nos hace súper pesado cuando la generación anterior iba sacando adelante a 3, 4, 5 hijos, ¿no? Digo, han cambiado muchas cosas, pero hablando de la parte emocional de la parte, pues sí, sentimental, es bien complicado, ¿no? ¿Alguna quiere hacer alguna opinión? Para que abra su micrófono y platique. También, pues recordar, bueno, a mí por lo menos sí me pasó cuando era un poco más joven, que esta parte de no entender a mi mamá, por ejemplo, porque si bien mi papá pues estuvo presente, pues ya saben, ¿no? En la mesa o de manera económica, que siempre andaba trabajando y estaba fuera de casa, pues fue mi mamá aquí quien realmente se hizo cargo de todos, o sea, era de la economía, de las comidas, del cuidar, de inclusive jugar, bueno, conmigo, con mis hermanos y que estando más chiquitos, y que muchas veces no,
pues no lo tomamos, no quisiera decir que no a bien, pero sí que no vimos todo el esfuerzo que estaba detrás por ella también querer un mejor futuro para todos nosotros y que mejor recriminábamos que por qué papá no estaba pues presente en la mesa en cada comida, pero no veíamos esa parte de que no te falta nada, ¿no? O sea, están tus papás juntos, económicamente estás bien, solamente que por, no sé, por no ver tal vez al papá a diario, que sí era una cuestión pues de reprimirse, de, ya saben, ¿no? Ahorita el tema de la depresión y cosas que van más a flote de las carencias que uno vive, pero no ves un contexto más completo, ¿no? Como pues sí lo señalaba la autora y creo que también de alguna manera lo romantiza o de que vaya, sí, obvio, todo el libro se trata de eso, de que no estuvo el papá presente, pero sí estuvo su mamá y estuvo para todo, para lo bueno, para lo malo y hasta para lo peor. Sí, por supuesto. Sí, Ana. Y no creo que sea lo del papá, creo que muy fuerte también para él lo que pasó con la hermana. Me parece que el problema es que era un enfermo alcohólico que no tuvo o no quiso tener tratamiento adecuado. Sí, justo, ¿no? Es un tema que decía la autora que justo le pegó mucho a la familia este accidente que tiene la hermana, pero aún así, ¿no? O sea, siempre es pero ¿por qué la mamá sí se quedó? ¿Por qué la mamá, aunque también fue difícil, fue complicado, fue doloroso también para ella, porque la mamá sí tuvo pues el valor de quedarse, las ganas de sacar a sus hijos adelante, de saber que ellos eran como menores de edad y que necesitaban tener una madre presente y ella sí se quedó, ¿no? Y el papá no se quedó. Y sí, ¿no? También regresamos a esto que decía Cassandra, ¿no? Que a veces, aunque haya una familia nuclear, hay una familia donde hay padre y madre, estamos acostumbrados a la ausencia emocional de ellos, ¿no? El que viven y a lo mejor que económicamente sí pueden proveer, pero que no conocen el nombre de las maestras, que no conocen a los amiguitos, que no saben toda esta información, pero que la mamá sí lo debe de saber, ¿no? La mamá debe de ser este ser humano y esta persona que abarca todo y el papá se le justifica y se le perdona que no sepa todos estos datos esenciales de los hijos. Por lo menos todavía espero que en la generación anterior era como más dado, ya en esta generación pues ya como que hay más, se habla más de los hombres presentes en las relaciones, ¿no? Se habla más de la concientización de formar una familia, de saber que la persona, ¿no? Y aún así, creo que aquellos hombres que forman una familia heterosexual, bueno, que están más bien en una familia heterosexual y que deciden irse, todavía a veces hay mucha revictimización a las mujeres, ¿no? Debiste de haber elegido un mejor hombre, debiste de saber que él podía ser un mal papá. O sea, sigue siendo este señalamiento de es tu culpa porque seguramente tú debiste de darte cuenta de todas estas, de estas banderas rojas, ¿no? De estas alertas, ¿no? Entonces, siempre hay como este señalamiento, ¿no? Y bueno, regresando al tema. Un tema que también señalaba mucho Mike, que también me causó como cierta curiosidad, es como es parte de hablar de la religión, de lo que fue la religión para ella y para su mamá y para su familia. Esta parte de invitarlos al cristianismo fue justo uno de los temas que nos dio curiosidad ayer, porque ayer de las participantes, tres habíamos profesado el cristianismo. Yo soy una de ellas, de las que con su familia llegó a profesar el cristianismo. Por ahora no soy como activa, podemos decirlo, en esta parte de profesar religión, pero cómo fue importante e impactante para ellas, ¿no? ¿Alguna quiere hacer un comentario antes de que yo prosiga hablando como de este tema? ¿Quieren activar sus micrófonos para dar su opinión? Pues, y bueno, mientras no pase algún coche y no se escuche el ruido, les No, comento, yo adelante. también
bueno, fui cristiana de muy niña. Ahorita otra vez estamos retomando esa parte de pues de la espiritualidad, pero creo que sí es importante este tipo pues de tener ciertos límites con la religiosidad, ¿no? Como aprender a separar la espiritualidad de la religiosidad, porque sí creo que fue un apoyo muy grande para la mamá de Almadelia sobre todo, porque lo dice, ¿no? Que pues ya se estaba volviendo loca su mamá y esta parte le ayudó pues a sobrellevar toda esta situación, pero sí creo que es algo peligroso, ¿no? Como lo que decía que el noviecito que tuvo ya al mes ya estaba embarazada la otra chica, ¿no? Entonces, creo que justo sí es peligroso como no tener un pensamiento crítico cuando estás dentro pues, de la religión, pero también puede ser un apoyo emocional incluso para las personas que no acceden a. Ay, te perdimos, Mar. Ay, se perdió un poquito la comunicación con ella. ¿Alguna otra quiere dar como su opinión en esa parte de la religión? Este, no sé si me oigo. Sí, te escuchas. Es que hace Hola, ratito Pau. creo que no me. Pero sí creo que estoy muy de acuerdo también con eso. Y sobre todo justo pues en el hecho de que ella menciona de que le inculcaron también una religión como muy a la letra desde chiquitos, ¿no? O sea, yo creo que justamente no está mal porque es un soporte para la mamá. O sea, sí, yo creo que si algo que te pueda dar un sostén o una fe para salir adelante no está mal, pero creo que justamente el peligro de implementarlo muy a la letra puede ocasionar como pues mucha ignorancia, se podría decir, porque justamente o sea, a mí me marcó mucho una frase, ¿no? Que decía que a ella siempre le decían que Dios estaba en todas partes, y pues sí, ¿no? O sea, es como, si lo piensas lógicamente, pues es como incluso raro, ¿no? Que Dios esté en todas partes observándote y no puedas tener ni siquiera tantita privacidad. O sea, también eso, pues, o sea, yo nunca lo había pensado así y me resonó mucho en la cabeza porque, pues sí, ¿no? O sea, tiene razón, o sea, no está chido que alguien te esté observando todo el tiempo, las 24 horas del día. Pero, ajá, coincido con lo que decían, que tampoco creo que está mal, sobre todo porque la mamá, pues, le dio un sostén y de ahí, pues, obtuvo esa fuerza para sacar adelante, ¿no? A todos sus hijos. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues sí, un poquito que como ya lo comentaron todas, creo que para su mamá, pues fue un refugio muy amplio para tantas emociones que tuvo que guardar durante muchos años y que decía que con alabanzas o los cantos, pues si bien los sacas y de una manera que pues en otras, pues sí, en palabras simples, por así decirlo, pues no sabrías cómo expresarlo. Inclusive, pues creo que en mi mamá también lo vi en algún momento o lo sigo viendo, que es su refugio para muchas cosas que ella en la vida cotidiana pues no entiende pues se recarga mucho en Dios. Yo también crecí bueno, no cristiana, no en una familia cristiana, pero sí muy católica, de que todos los domingos a misa y la catequesis, inclusive me tocó ser catequista y para ciertos puntos de mi vida creo que también lo viví de manera pues óptima porque pues para mí fue un gran alivio, un refugio, pero como alguien creo que fue Ana, quien dijo que pues los extremos son malos, o sea, el fanatismo es malo llevándolo pues al pie de la letra, siempre va a ser como que un poco dudoso cierta existencia, más porque se malinterpreta o lo malinterpretamos, o más bien las escrituras se dan para la interpretación de cada quien, y si mejor me sirve de esta forma, que yo le estoy interpretando tal vez hacia la perspectiva de alguien más, pues es como que un poco contradictorio, ¿no? Pero sí, es un poquito grave la situación. Sí, claro. Creo que esta cuestión de la religión es un tema que nos tiene también como muy al filo, ¿no? Que esta parte de que a veces necesitamos la espiritualidad
sentir esta parte de la ayuda superior de algo, de alguien más, a veces se refugia mucho en esta cuestión de que en generaciones anteriores no tenían esta oportunidad de hablar de todos estos problemas de salud mental. ¿Y cuál era la forma de refugio más accesible para todos? La religión. Esta parte de agarrarse de algo superior que te ayude a resolver estos problemas, de a lo mejor liberarte emocionalmente para ponerlos en un Dios, en un ser superior. Pero viene toda esta cuestión de, así como dice Cassandra, de la interpretación de estas personas que independientemente de la religión que sean, sean cristianas, mormones, católicos, cualquier otra, a veces utilizan esta interpretación para tomar grupos vulnerables, para tomar a grupos que se encuentran en una situación pues difícil, complicada, que perdieron a una persona, que está en proceso de un divorcio, una enfermedad, una muerte, y que a veces el sentir, ayer me decía una de las chicas, ¿no? Hacerte love bombing, hacerte esta cuestión de toda la congregación o de todas las personas tratando de ayudarte para después tratar de, viene el chantaje, viene la manipulación o viene una segunda intención, ¿no? Y sobre todo esta parte del castigo divino, que es como yo como persona física no te voy a hacer nada, pero siempre hay un Dios, siempre hay un Dios que castiga, siempre hay un Dios que te está observando. Y como esta parte de la religión, como dice Alma, el hecho de no tener privacidad, porque para ella, yo creo que cuando ella se acerca a los cristianos, a lo mejor todavía es muy niña y este concepto de Dios todavía cuesta mucho trabajo ponerlo como en un estante, ¿no? Cuando eres niño te vas guiando por lo que te dicen las demás personas y a veces no se entiende qué tan grande, qué tan chico, si te está ayudando, si te está cuidando, si te está castigando, qué es Dios, ¿no? En esta mente infantil nos cuesta mucho trabajo saber quién es este personaje y qué importancia tiene en tu vida diaria. ¿Va a ser un Dios bueno, Padre que te cuida? Padre celestial que te cuida, o va a ser este padre castigador que todo el tiempo te está observando para saber si estás haciendo algo mal y te va a hacer al infierno, ¿no? Siempre esa es como la amenaza de la religión. A ver, en el chat dice, y también como Alma Delia lo decía, tener un padre espiritual, tener quien te proteja. Sí, claro, esta cuestión de la religión siempre viene muy a la par de que Dios siempre, o bueno, lo conocemos como una figura paterna, como una figura masculina, ¿no? Saber que si no tienes un padre físico, un padre biológico o el padre biológico está ausente, siempre tienes esta figura de un padre celestial, una figura paterna que sí puede ayudarte o sí puede cuidarte más allá de lo que hay como en esta parte física, ¿no? Y está cañón, como, por eso les digo, siento que este tema es como muy filoso porque hablar de religión a veces, y no es con la intención de nunca de lastimar o de agredir a alguien, pero sí es un tema bien riguroso porque hay gente que sigue profesando religión y está bien, ¿no? Al final de cuentas todos somos libres de creer en lo que querramos, pero cuando vemos que esta cuestión está chantajeada o está manipulada por personas que lo toman a su interpretación para manipular a otras personas, es cuando este tema se vuelve como un poquito rasposo, ¿no? Pero aún así me parece que ella tuvo un buen acierto al tocar este tema de la religión. Em, Podemos, bueno, igual les comentaba, creo que hablar de la ausencia de un papá siempre nos trae a hablar de otras cosas, ¿no? O de todo más bien, de todo lo que es el ambiente familiar y de lo que significa una mamá, significa un papá, digo, significan, sí, también el papá, significa lo que son los hermanos dentro de la familia. Y del tema que más me costó o más, ahí sí me puedo decir que más me pegó, fue cuando Alma empieza a hablar de su mamá cuando se vuelve a enamorar. Su mamá volviendo a tomar esta
esta parte de ser mujer, de ser humana, de querer volver a disfrutar el cariño, pero también volver a disfrutar la parte del contacto humano, de volverse otra vez sexual. Siento que como niños nos cuesta imaginar a otro ser humano que no sea nuestro papá con nuestra mamá, ¿no? No saber qué sentir acerca de otro hombre tratando de cortejar a la mamá y este es un tema que a mí sí me pegó un poquito y que sí me hizo sentir cosas. ¿Ustedes quieren opinar de algo con respecto a este tema? Creo que igual coincido contigo también, este tema también dije, ah, caray, me sentí muy identificada, sobre todo en la parte en la que ella dice que se sentía como muy enojada, muy frustrada cada vez que su mamá tenía como una nueva pareja y al final pues entendió que era justamente porque sentía que nadie merecía como a su mamá. Y me pasa igual porque yo igual durante un tiempo yo me sentía así, o sea, yo decía, no, o sea, pero ¿por qué él, no? Él no se la merece y así. Entonces, leerlo en, pues sí, en voz de otra persona que también pasó lo mismo, pues me ayudó mucho también a entender qué era como lo que pasaba en ese momento por mi cabeza. Y digo, obviamente ya conforme vas creciendo, pues justamente vas entendiendo que, como decía ella, ¿no? O sea, tu mamá no es solo tu mamá, ¿no? También es una persona, es una mujer con sentimientos aparte que antes de tenerte, pues tuvo una vida y que pues tiene el derecho a tener una vida fuera de el concepto de mamá, incluso después de tenerte, ¿no? Y justamente me recuerda mucho a, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero hay un concepto donde se veía como a la mujer solamente en dos dualidades, ¿no? En como mamá, que tu labor es pues justamente cuidar a tus hijos, cuidar a tu familia, servir a tu esposo y así. Y la otra era, creo que la llamaban así como tal, como puta, que es aquellas mujeres que pues aparte de ser mamá, como que realizan otras actividades. Entonces, para esas personas, pues, eh, al descuidar su casa, sus hijos y todo, pues la llaman de una manera despectiva, ¿no? Entonces, creo que también coincido mucho con eso, ¿no? Pues, que dejemos de ver a nuestras mamás solamente como una figura para maternar, sino como mujeres, pues, conscientes, ¿no? Con una vida propia. Gracias, Pau. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Que quiere abrir su micrófono? Ah, cierto, a ver, Ana había puesto, al menos yo sí me puse a hacer cuentas de cuántos años tenía mi mamá cuando me puse agresiva con sus novios y tenía la edad que yo tengo ahora. Sí, por supuesto. Creo que es un poco normal que como hijos, como seres más pequeños que ella, sin experiencia, nos sintamos como así, ¿no? Por un lado, desplazados o sintiendo que su atención va a ser totalmente a esta nueva persona, a esta nueva pareja, que no es nuestro papá biológico. Y por el otro lado, esta parte de tener siempre a nuestra mamá en un altar, ¿no? Cuando somos niños siempre tenemos esta idea de nuestra mamá es la más bonita, es la más guapa, es la más inteligente, entonces, en este es lo más, creemos que también necesita una pareja que es lo más, pero siempre somos jueces, ¿no? De, pues aunque a lo mejor mi mamá sea lo más, él no es mi papá y no tendría por qué estar con este hombre si no es mi papá. Ese señalamiento es como muy intenso cuando somos niños y sobre todo porque no la vemos como una mujer sexual, la vemos como una mamá y la mamá siempre es la santa. Entonces, es bien difícil, volvemos a lo mismo, humanizar a nuestra mamá, humanizar y darnos cuenta que es una mujer con deseo sexual, con deseos de hacer más cosas, con ganas a veces de no tener hijos y es totalmente válido, ¿no? Entonces, este tema sí fue, creo que de los temas que más me costó trabajo, ¿no? Y también pasando al siguiente de los temas que habla ella, esta parte de donde no sabe si es
una buena idea que su papá haya estado o no haya estado, ¿no? Que ella hubiera querido que su papá estuviera y la cuidara. Y justamente entra el tema de la parte del abuso sexual, ¿no? Que todo el tiempo, el estar en un entorno donde ya la conocían a su mamá, a sus hermanos, a ella, y al saber que no había una figura paterna para cuidarlas, donde, o sea, sí, que estuviera presente para hacer defensa a todos estos golpes y estos choques, viene esta persona que aprovecha que ella está en uno de sus momentos más vulnerables y es estar enferma y es abusar de ella sexualmente. También fue un tema bastante complicado para mí. La verdad es que por alguna razón ya intuía que iba a hablar, que este libro iba a hablar de este tema. Creo que por eso estaba un poco evitando también esta lectura, porque sí me cuesta un poco trabajo, como que este tema como que me duele eh, saber de esto de los abusos sexuales, eh, pero, ¿cómo podemos decirlo? Es más fácil que la sociedad vea que cuando hay una ausencia de un padre, quieran tratar de lastimar a algún miembro de esta familia que al parecer está desprotegida, ¿no? Pero ahí al mismo tiempo sale esto pero si mi papá hubiera sido un papá protector, hubiera sido un papá cuidador, si mi papá hubiera estado viviendo en la casa, no me hubiera pasado esto, hubiera sido parte de esa estadística donde el papá también abusa de los hijos, ¿no? Es una moneda al aire saber si tu papá hubiera sido un papá cuidador, hubiera sido un papá abusivo. Dice Ana, a mí me puso a pensar en que toda la vida necesitamos a papá, porque en mi caso falleció mi papá cuando yo tenía 19 años. Y cuando ella habla de cómo en el bar sigue necesitando a su papá, me dolió porque hago como que no lo necesito, pero sí. ¿Alguna más quiere abrir su micrófono y dar su opinión? Pues sí, creo que es como un tema muy complicado, sobre todo también cuando lo relaciona con el hecho de que, pues de que las mujeres, aunque estemos juntas, aunque seamos un grupo de mujeres, siempre pues nos van a decir que estamos solas, ¿no? Y eso también yo como que lo vivo muy de cerca porque en mi casa, mis tías, mis primas, pues somos mayoría mujeres, ¿no? Y como tal en mi casa pues solamente vive un hombre que es mi abuelito. Entonces, o sea, un ejemplo, si él se va de vacaciones o no sé qué, pues siempre es como de, ay, pero es que se van a quedar solitas, ay, pero, o sea, y no sé, igual toda mi vida yo he escuchado, pues por lo mismo, ¿no? De que vivo en un entorno mayormente de mujeres, el escuchar, pero es que ¿a poco van a ir solitas o van a estar solitas o así? Entonces pues en mi cabeza nunca ha cabido esa idea de decir, pero pues, o sea, no estamos solas, ¿no? O sea, estamos nosotras, somos varias, porque, porque siempre nos tienen que mencionar ese estamos solas o porque siempre tiene que haber como una figura, bueno, en este caso ella lo habla paterno, pero en una figura masculina, pues para que nos respeten, ¿no? O para que no nos agredan, o sea, o para que no crucen esa línea de violencia, ¿no? Entonces, pues sí me parece como algo gravísimo, ¿no? Porque aparte ella, pues, justamente estaba vulnerable, no solo por estar enferma, sino porque era mujer y aparte, pues era una niña, ¿no? Entonces o sea, se juntaron muchísimos factores y pues sí, o sea, sí es como muy preocupante esta situación, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que uno de los ejemplos perfectos de que necesitamos un hombre para protegernos es que cuando te hacen una pregunta a ti como mujer, por ejemplo, te invitan a salir, es no, no quiero, gracias, pero no quiero salir. ¿Por qué? Que no quiero, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Porque tengo novio. Ah, ok. O sea, como que hasta que pones como esta parte de la figura masculina en tu vida o en tu entorno, te respetan. Estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Que al parecer todavía hay gente que quiere pasar
sobre nosotras, sino sacamos esta figura masculina, ¿no? El de tienen que ver que tienes un novio, un padre, alguien en masculino para que te respeten, ¿no? Para que sepan que si te agreden va a haber una consecuencia. Entonces, está muy cañón. Creo que justamente es por la razón por la que me duele y me molestó como esta parte. ¿Alguien más? No. Ok. Bueno, avanzando en el libro, creo que la parte donde Alma sale de su casa y empieza a ser una mujer que empieza a trabajar, es una parte bastante importante, ¿no? Como les comentaba, como hablando acerca de la pobreza, ella al empezar a ser una mujer que empieza a trabajar y a vivir esta parte de ser una adulta trabajando, ser una adulta con ingresos económicos, el tener bueno, para empezar, creo que en primer momento ni siquiera se consideró que ella estudiara la universidad. Creo que era admirable que ella con esta pobreza tan extrema que vivió junto con sus hermanos y su mamá acabara la prepa, ¿no? Y sobre todo me dio mucha curiosidad esta parte donde ella decía que se robaba los libros, que esta parte de la educación que la tenía como con muchas ganas, ¿no? Pero terminar la prepa y empezar a trabajar en un call center, a ser oficinista y que ese trabajo le diera como una ventaja económica fue importante para ella para poder desarrollarse y después que pudiera entrar a la universidad y después que ella pudiera estudiar e incluso cuestionarse lo que quería hacer, ¿no? Em, pero lo que yo quería decir es esta parte donde ella sale de su núcleo familiar y empieza a hacer una vida consigo misma, aparte, ya no viviendo en el Estado de México o no justamente en la casa de su mamá, sino viviendo en otra casa y sintiendo que al ya no vivir en casa de su mamá, de alguna forma como que estaba traicionando este linaje familiar, el tener que dejar a su mamá y al mismo tiempo sabe que es doloroso para su mamá, si bien su mamá le permite salir de esa casa, le permite salir e irse a vivir sin esta excusa de estar casada, de tener un hijo, de estar embarazada, sigue siendo dolorosa para su mamá porque desafortunadamente nos cuenta que su mamá se escapó con su papá, ¿no? Su mamá era algo que se acostumbraba o se estilaba en la época donde su mamá era joven y el no tener este recurso para gestionar emocionalmente que su hija ya no estaba dentro de su casa, que su hija ya no iba a vivir ahí, es complicado, ¿no? Entonces, es parte de tener que cortar algunas cuestiones emocionales de la familia para que ella pueda seguir adelante, ser la siguiente generación que estudia, ser la siguiente generación que está intentando sanar, me parece también bastante importante en el libro. ¿Alguien? Creo que igual es otra de las partes donde Ay, te perdí, Pau. Hola, hola, te perdimos, Pau. Creo que... Ay, no te escuchamos. Se perdió como un poco el enlace con Pau. Pau. Ay, ni modo. No podemos escuchar a Pau. Si no, si ahorita nos lo pones en mensajito, te agradezco mucho. ¿Alguna de las demás chicas quiere como opinar de esta parte? De esta parte como de los linajes familiares, del terminar o el no continuar como con el patrón o con el ciclo familiar para seguir adelante.
A mí la verdad me gustó mucho eso porque en mi familia creo que fue algo de las cosas que me inculcaron mucho mis hermanos, que no es que esté bien, pero vaya, si es para un bien común, que creo que ella lo explica de alguna manera, pues es mejor salir de donde estás para buscar lo que te gusta, lo que te apasiona. En este caso, pues ella quería seguir estudiando, seguir trabajando. Y también la cultura del machismo en lo laboral, o sea, a mí me dio mucha rabia. Yo creo que todas hemos escuchado alguna vez ese tipo de historia en el que pues tratas de avanzar y haces más de lo que debes para que al final, pues, no tanto el agradecimiento, sino que no puedas escalar a una mejor posición por este tipo de machismo en el trabajo o en lo laboral. Es algo que a mí, la verdad, sí me hirvió muchísimo la sangre, porque, digo, por ese tipo de cosas o de corrupciones, es que muchas personas, pues, no pueden avanzar y no pueden pues escalar a una mejor posición que para muchos, y yo creo que la mayoría de nosotros está buscando un mejor estilo de vida, ¿no? Que era lo que presencialmente o esencialmente ella quería, pues seguir, ¿no? Seguir avanzando, seguir este mejor patrón de lo que pues ella tenía, que fue toda la historia de su mamá, que también en alguna forma, pues queriendo ver el lado positivo de esto, es que también aquí ella se ve reflejada o sí, es donde ella dice, yo quiero ser escritora. No, yo quiero ir a otros lugares, hacer otras cosas, tanto así que hasta le robaron o bueno, la estafaron, por así decirlo, pero que al final de cuentas, pues ella supo qué quería hacer con su vida. Creo que pues de esta mala hazaña que fue lo laboral que tuvo en el call center, sí salió algo bueno, ¿no? De alguna forma, si queremos verlo así. Sí, por supuesto, el dar un paso hacia adelante. Y hablando del tema de salud mental también con ella, esta parte donde empieza a sufrir de esta ansiedad, ¿no? De cómo empieza a desarrollar todas estas emociones que a lo mejor había tenido bloqueadas o que no se habían manifestado en su círculo cuando ella era más pequeña, porque para empezar ni siquiera creo que había el momento donde ella pudiera hablar de esto, ¿no? Hablando de la cuestión del abuso sexual, sabía perfectamente que estaba en un momento tan vulnerable su mamá que hablar de ello a lo mejor iba a destrozar lo que ya tenía, se iba a sentir todavía mucho más triste, mucho más afectada del saber que ya tenía que trabajar todas estas horas extras, que tenía que dejar a sus hijos solos o encargados con la vecina, realmente sin observación. Entonces ella lo fue guardando hasta que el momento donde se sintió o donde su cuerpo ya estaba con, con menos estrés, con esta sensación de estar menos alerta, ya es donde se empiezan a manifestar, ¿no? Estas emociones de abandono, del abuso sexual, de todas estas cargas que incluso yo creo que las traía su mamá y se las compartió sin saber, ¿no? Em, esta parte de vivir en una familia no completa, donde entre todos se tenían que ir ayudando, es donde empieza a salir toda esta cuestión del dolor, ¿no? Y tanto así que cuando pidió ayuda y alguien abusó de esa ayuda, de ese momento vulnerable de ella sigue sin saber reaccionar, sigue sin saber gestionar esta parte de yo te di mi confianza y la acabas de destruir, no solamente en la parte de amigos, sino en la parte profesional. Y aún así no contar con ese segundo apoyo y regresamos a lo mismo, ¿no? De esta figura masculina de te vengo a proteger o te vengo a hacer segunda para, para esto que acabas de sufrir, ¿no? Para este abuso que acaba de cometer alguien contra ti, ¿no? ¿Alguien? No. Ok, bueno, vamos a empezar a terminar con esta parte del libro. Con respecto y regresamos, ¿no? A este viaje que ella hace con sus hermanos, me parece que también es un tema
me pareció demasiado romantizado, ¿no? Como esta parte de si bien ella necesitaba saber quién era ella, quién era su papá, qué había pasado con su papá, querer cerrar este círculo de conocer toda esta parte de su familia paterna, con este viaje de carretera, con este viaje, bueno, sí, también de carretera, pero también de autoconocimiento y reconocimiento con su familia, se me hace como una aventura que de primer momento pensé que hasta era como ese road trip americano, como en otras historias o como en otras películas, ¿no? También por algún momento pensé que iba a ser como un poco aburrido porque pensé que iba a estar como más dulce esta parte, pero que hagamos ese viaje de carretera en México a un estado que está totalmente violentizado, que está controlado por el narcotráfico, se me hizo también bien raro, bien complicado. Y cuando ella empieza a buscar a su papá para ver qué pasó con la familia, estos esbozos de ver al primo o al tío o a alguien que conocía a su papá, se sienten como raros en la historia, ¿no? Como, bueno, ¿y qué pasó? ¿Sí lo va a conocer o no lo va a conocer? De que lo busca y lo busca y la vecina lo vio, la tía lo vio, la señora con la que trabaja lo vio, pero no está y no está. Es como emocionante, bueno, sí, entre como emocionante y como que te sientes como contrariada de, bueno, entonces, ¿qué va a pasar, no? ¿Si va a encontrar el papá o no va a encontrar el papá? Entonces, esto de al final ver a este señor que al parecer sí trabajaba con los narcos y verlo, ¿no? Y sobre todo que su mamá se aventara a este viaje, se me hace complicado. En el chat anteriormente les había dicho a las otras chicas, ¿no? ¿Qué sintió la mamá cuando su hija más chica le empieza a preguntar esto de, oye, pues, ¿quién es mi papá, no? Quiero saber quién es mi papá. Creo que al final de cuentas, el conocer sus antecedentes, sus raíces, es una pregunta que esperan todas las mamás, que en algún momento saben que se van a enfrentar a esa pregunta y que la van a tener que confrontar, ¿no? Pero me parece bastante curioso que sea la mamá quien diga, bueno, pues no van a batallar para saber dónde está, o sea, yo los voy a llevar, yo los voy a presentar con el papá y pues vamos a ver, ¿no? ¿Será que, bueno, totalmente creo que fue un viaje de sanación para Alma, pero no sé qué habrá sentido su mamá y eso también me parece bastante curioso. ¿Alguna quiere opinar? Ay, espero que ya no se me vaya el internet. No te preocupes, Eh, no te preocupes. este, pero sí, ¿no? Justamente, aparte, creo que ella misma lo menciona, ¿no? Que incluso cuando le surgió esa idea de hacer el viaje, ella sintió ese sentimiento de traición como pues hacia su mamá, ¿no? Y justo a Ujú. mí, o sea, también me pasa lo mismo, ¿no? Yo ya contando como algo más personal, pues yo también tengo un padre ausente, ¿no? Y hasta la fecha yo creo que no tengo la valentía de la autora para hacerle una pregunta a mi mamá de qué pasó, ¿no? O sea, realmente creo que sí es una pregunta muy fuerte, sobre todo porque justamente como que vulneras, ¿no? De alguna forma a tu mamá, el hecho de que, pues, si ella se quedó callada tanto tiempo, pues sabrá un por qué, ¿no? Y justamente ese sentimiento de decir, oh, es que si le pregunto, pues no sé cómo voy a reaccionar, no sé si sea bueno o sea malo. Y a mí me pareció en ese sentido una decisión muy valiente de ella, pues de hacer este viaje, ¿no? De decir, pues no nada más quiero saber quién es, sino quiero ir a conocerlo, quiero hacer este viaje. Y justamente, ¿no? O sea, también valentía en sentido de que se adentra a un estado que es muy peligroso, ¿no? O sea, y no nada más eso, sino creo que aún más valiente es la mamá porque justamente también está esta historia, bueno, estas dos versiones, ¿no? Que cuenta de que cómo se conocieron sus papás y si se la robó o no se la robó, ¿no? Porque sobre todo, pues, estamos muy acostumbrados a escuchar sobre todo a lo mejor de nuestros abuelitos o así que, pues, que normalmente los hombres se robaban a las mujeres, ¿no? Para ser sus esposas y así. Entonces también para mí era como ese
Ay, te perdimos para otra vez. sin verlo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Para que ya vayamos cerrando la conversación del libro. Y bueno, también, bueno, a mí esta parte como que sí me costó, bueno, más, no me costó. Esta parte donde sigue hablando como del papá, y por eso creo que romantiza mucho el final, ¿no? Cuando lo conoce y por fin ya le da cara a ese hombre, a esas fotografías, cuando lo empieza a ver, ve el lugar donde está, esta parte donde se roba el pañuelo, donde ella ve que tiene comida y según les quiere preparar comida para alimentarlos porque son su familia y son sus hijos. Me parece que sigue romantizando como esta parte, pero yo creo que lo hace desde la perspectiva de que necesita, necesita cerrar este círculo y este ciclo con su papá, que ella es la hermana más chica de esos 8 hijos y de alguna forma tiene a sus hermanos mayores que conservan recuerdos de su papá, que conservan memorias y que incluso con algunos era más allegado que con otros, ¿no? Tanto así que cuando llegan y preguntan por su hermana, la que había sufrido las quemaduras, eh, pero ella es la única que no tiene nada de sus papás. Entonces, siento que por eso el final del libro se siente como muy romantizado, porque ella insiste en mi papá, ¿no? En conocer, aunque sean en este momento a su papá, porque creo que no le quedaba de otra, ¿no? Ella inicia el libro diciendo que ya regresamos. A ver, que regresen las últimas chicas y ya para cerrar la conversación. Gas, no pude leer tu último mensaje. No sé si quieras comentarlo en vivo o o si escrito. Sí, claro. Había comentado que, bueno, que yo en el lugar de la escritora, pues no hubiera emprendido ese viaje, la verdad. Era como que descartar, o más bien abrir la cajita de Pandora, que si bien tal vez en muchos casos hubiera estado mejor cerrada, pero que ella se atrevió a todo. Y como que, no sé, para eso sí como se me hizo muy icónico de su parte, pues emprender tal viaje. No, personalmente no lo hubiera hecho, pero que me dio mucho gusto leer que ella sí hizo y pues todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que conllevó. Y aparte que fue su mamá. Sí, sí, eso es lo más impresionante, ¿no? Que a veces las mamás en esta situación son las que también señalan mucho la ausencia del papá, que ella se haya animado a ir, también se me hace muy cañón. Bueno, así me quedé según en esa parte donde como que romantiza mucho esta parte de mi papá, ¿no? Mi papá esto, mi papá el otro. Pero yo creo que era lo que necesitaba para cerrar como este ciclo con su papá, porque pienso que si ella hubiera profundizado más con él, si lo hubiera conocido de más tiempo, si hubieran tenido una relación más larga, no sabemos cómo hubiera terminado este libro o si ella hubiera podido cerrar como este ciclo emocional, ¿no? Porque bien decía, al parecer que la casa donde estaba cuidando, al parecer era de narcotraficantes. ¿Y qué hubiera sentido al saber que tu papá a lo mejor haya matado a una persona, haya secuestrado a una persona o que tú hubiera tenido en las demás habitaciones personas secuestradas, ¿no? Como que esto no hubiera sido lo más fácil, lo más práctico, lo mejor para ella para cerrar como este ciclo. Entonces, sí me pareció un final muy romántico, muy donde puso a su papá también como ¿cómo se dice? En esta altura donde se le puso como en este lugar también de, bueno, pues ya ni modo, pues mi papá también sufrió de alcoholismo, ¿no?
y pues ya al final decir, bueno, pues murió solo, pues de así como nos dejó a nosotros, pues murió solo y no le quedó de otra, así como que su castigo más fuerte fue haber tenido que morir solo, ¿no? Entonces, no sé, como que me hizo sentir como cosas, como que ese final, como que puedo decirles que me sentí como un poco contrariada con ese final, no fue eh, el mejor para mí o no fue no fue el de mi mayor agrado con respecto a este tema, pero creo que fue el final que ella necesitaba, ¿no? Al final de cuentas, que ella era la que tenía que cerrar como este ciclo con su papá, como esta historia de quién era su papá, de su papá, y pues ella decidió que así fuera el final de este libro, ¿no? A ustedes qué les pareció como esta parte? Sí, me pasó lo mismo, ¿no? Yo creo que durante todo el libro yo empatizaba en muchas cosas con ella, pero justamente llegando al final, no sé, sentí justamente algo, no sé cómo describirlo, pero no sé, durante todo el libro yo sentí que ella hizo obviamente una crítica hacia este, esta figura paterna ausente, ¿no? Pues en muchos ámbitos. Y no sé, siento que al final fue como de que, bueno, ya lo tengo aquí y sí, no creo que haya sido el caso, pero yo lo sentí así, siento que dejó un poco de lado toda esa crítica. Puedo pensar que es porque pues es su papá, ¿no? Al final y al cabo nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva externa, pero sí, sí siento que faltó como cuestionarse más, justamente como dices, o sea, yo también me quedé ahí como de que si ella jamás se cuestionó qué habrá hecho su papá, ¿no? Ya estando metido en el narcotráfico, ¿no? O sea, qué hizo, qué no hizo, qué lo llevó, ¿no? A siquiera a meterse en esa situación. Entonces, sí, yo también siento que está muy romantizado el final, no me acabó de convencer a mí, pero también, pues justamente entiendo, ¿no? Que esa es la perspectiva de ella y finalmente ella es lo que necesitaba. Y si justamente el no cuestionar más a su papá y simplemente pues empatizar con él y perdonarlo era lo que para ella necesitaba como para estar en paz y cerrar este ciclo, pues sí creo que me parece perfecto que lo haya hecho, aunque sí yo me quedé como con ese, puede ser un sabor agridulce de decir, siento que al final me faltó más cuestionamiento y pues también coincido con lo que decía Cassandra, ¿no? O sea, fue muy valiente, yo tampoco creo que hubiera emprendido ese viaje, eh, pero sí creo que ese fue como que mi final me gustó mucho, pero sí al final, no sé, sentí que no pude empatizar hasta el final del libro con él. Sí, claro, dice Cassandra. Yo como te comenté, Eli, no lo pude terminar, pero qué agradable escuchar que terminó el ciclo de la autora y que tal vez por eso tuvo ese final, porque si no el libro se hubiera extendido a más, que se pudo haber tomado un poco más turbio, pienso yo. Sí, tal vez, o sea, yo creo que eso fue. Y pues ya para terminar esta sesión, ¿ustedes por qué creen que escribió este libro? ¿Qué creen que la motivó a escribir la historia de su vida, la historia de lo que fue su papá y lo que ella pasó, o lo que pasó con ella? Pues yo siento que para cuestionarnos, o sea, cuestionarse ella misma de todo lo que pasó y cuestionarnos un poquito a nosotros, creo que alguien ya lo había comentado aquí, o sea, hay cosas que la verdad no nos atrevemos a preguntarle a nuestros papás por este tipo de profundidad de ciertos temas, de qué pasó o como el secreto familiar que algunos de nosotros tenemos, por ahí y que no nos atrevemos también a preguntar, oye, pues cuál está el secreto o por qué lo mantienen tan secreto. O sea, hay cositas que sí, siento que sí es mejor como quedarse pues en el olvido
pero que esta autora, como también lo había dicho antes, pues fue muy valiente en emprender tal viaje, en cuestionarse y desde muy chica, creo que las carencias que tuvo o en el ambiente en donde ella creció, pues también dio a esas pautas y que no siempre tenemos, que tal vez deberíamos tener más, no sé, como que no ser tan gallinas. Sí, también coincido con eso. Y también yo creo que para ella fue como una forma, pues justamente o sea, ella pues menciona, ¿no? Que está tratando pues de reconstruir su pasado, su historia, ¿no? Para tener pues algo que contarle a los hijos que ella quería adoptar. Y pues yo creo que también el escribirlo, el plasmarlo en un libro, pues también es como una forma pues de desahogo de ella, ¿no? De sacar todos esos pensamientos que ella tuvo durante este proceso. Y pues sí, justamente también cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos y también pues un poco que nos sintamos identificados y también pues cuestionarla a ella, ¿no? De las decisiones que toma. Pero justamente el hecho de que lo plasmara así, o bueno, no sé, yo como les decía, el verlo escrito por otra persona, algunos pensamientos que yo también tenía, pues también me hizo como que decir, ay, pues no soy la única que les ha pasado por esto, ¿no? O que piensa así. Entonces también me alegro mucho de que haya escrito este libro. Claro. Yo le comentaba a las chicas ayer que yo creo sinceramente que ella escribió esto para desahogarse, que ella no escribió esto con la intención de que se publicara. Yo creo que fue como terapéutico el sacar todas estas historias y que llegó a manos de su editora, de la editorial, que lo leyeron y dijeron, sí, por supuesto, o sea, me siento totalmente identificada yo y otras 10,000 personas. Y otras, sí, pues, al principio yo les decía a las chicas, por otras 10,000 mujeres, ¿no? Pero ellas me recalcaban, pero también los hombres son abandonados. Y yo, sí, exactamente, ¿no? Al final de cuentas, en esta sociedad donde todavía hay papás abandónicos, hay papás ausentes, afectan tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Solamente que a lo mejor nosotras estamos acostumbradas a estar en un grupo femenino donde hablamos tanto de este tema que llega un momento donde hasta hacemos chiste, ¿no? Así de yo tampoco tengo papá, y ya para qué hacemos Día del Padre y para qué celebramos, ¿no? O sea, se vuelve como cómico porque es tan común este tema, es tan común esta situación familiar que hay a lo largo de Latinoamérica. Me atrevo a decirlo, ¿no? Pero yo creo que realmente lo escribió para ella y terminó siendo un libro, porque yo creo que, aunque ella menciona en el libro que afortunadamente su mamá no es lectora de ella, es como puede entrar como de golpe a estos temas, ¿no? Pero yo creo que si yo tuviera que escribir un libro tan intenso de emociones, tan intenso de confesiones, no saldrían tantas cosas a la luz o no lo hubiera hecho tantas cosas. También me decían ayer las chicas, y yo creo que aún así le quitaron muchas cosas, que al final suprimió algunas cosas que ya eran a lo mejor demasiado personales o demasiado fuertes, pero yo creo que esto fue más bien terapéutico para ella y ya posterior salió al mundo, ¿no? Salió a la luz como el libro que conocemos y que ya leímos hoy, pero se me hace que sí, puede ser incluso como una especie de catarsis para ella, exactamente, que al cerrar este ciclo y este tema con su papá, vemos la conclusión con este libro. Y regresaba a lo mismo, a lo que les dije al principio de la reunión. Es un tema donde muchos nos sentimos tan identificadas que este libro ya tiene una novena edición, donde este tema se habla al por mayor y lo vivimos al por mayor. Entonces, el ser parte de esta comunidad, el ser parte de este tema de los padres ausentes en la familia, em, y el que ella como autora, de alguna forma puedo decir que sí, también valiente en compartir esta experiencia, porque
esta experiencia de vida se me hace muy dolorosa y muy complicada, hace que muchos lectores hayamos podido empatizar con ella, ¿no? Fue un libro que para mí no me costó tanto al 100 solamente en algunas partes o en algunas secciones, pero sí fue un libro que subrayé mucho, que le puse muchas anotaciones. Que compartí incluso con mi hermana, que cuando terminé el libro fui y se lo di a mi hermana, y es un libro que también me gustaría prestárselo a mi mamá y a otras mujeres que son cercanas a mi círculo, porque sé que también a lo mejor vivieron esto y que tal vez les pueda ayudar a su duelo, tal vez les pueda incluso ser también de catarsis para ellas, ¿no? Em, y pues es todo, ¿no? ¿Alguien quiere dar una opinión final antes de que demos por concluido la sesión de hoy? Pues yo primeramente, Eli, como te había comentado, pues es mi primer círculo de lectura. La verdad me gustó muchísimo. Muchísimas gracias por la recomendación y pues esperando vernos para el siguiente mes también. Muy bien, muchas gracias. Sí, igual también es mi primer círculo de lectura y la verdad es que es como muy padre, ¿no? Poder compartir todas estas ideas y sobre todo porque pues a lo mejor podemos coincidir en muchas cosas, pero también cada una lo vive desde su perspectiva, entonces también está muy padre pues justamente conocer diferentes opiniones. También coincido contigo, creo que es un libro que yo creo que sí, por lo menos sí la mayoría de mujeres debemos de leer porque pues sí es algo con los que nos sentimos identificadas. Y también ya por último, justamente me gustó mucho también de la autora que ella menciona que no se va a tomar esa libertad de contar las historias de sus hermanos o de su hermana. Y no sé, me gustó mucho ese gesto pues de privacidad hacia ellos porque pues es como una forma de también de respetarlos, ¿no? Sí, por supuesto. Al final me parece excelente esta frase que dice ella que aunque son hijos del mismo padre y de la misma padre, de la misma madre, aunque son parte de la misma familia, ella no puede hablar por sus hermanos, ¿no? Y bueno, ahí ya no escucho a Pau. Y bueno, pues este es el círculo de lectura. Muchas gracias por estar aquí hoy, por reunirse conmigo hoy. Les agradezco mucho pues su paciencia, su tiempo, el ratito que le dedicaron al libro, a poder presentarse hoy. Eh, Así como ustedes, es su primer círculo de lectura, también es el mío. Y es el primero donde también yo soy organizadora, ¿no? Donde yo soy moderadora. Pues les agradezco mucho que hayan tenido fe en mí, en unirse a este círculo, en leer este libro. Y bueno, me queda decirles que el siguiente libro es Amarilla de Rebecca Kuang, que es un poquito más amable que este, por lo que tengo entendido, un poquito menos duro emocionalmente desde esa perspectiva. Y pues nos vemos el siguiente mes. Les estaré abriendo la conversación por WhatsApp y pasándoles el libro si es que les hace falta. Y pues muchas gracias por tu tiempo hoy y nos vemos pronto. Adiós, chicas. Bye, Eli. Bye, Muchas Pau. Muchas gracias. gracias, adiós. Bye.